This episode is brought to you by Peloton. Break through the busiest time of year with the brand new Peloton Cross Training Tread Plus, powered by Peloton IQ. With real-time guidance and endless ways to move, you can personalize your workouts and train with confidence, helping you reach your goals in less time. Let yourself run, lift, sculpt, push, and go. Explore the new Peloton Cross Training Tread Plus at onepeloton.com. Tú ya paraste para reflexionar sobre cómo el universo comenzó. Todos ya oyeron hablar de la teoría del Big Bang, pero yo quisiera de ti mostrar algo realmente intrigante. Existe un texto que tiene más de 3000 años y que describe exactamente lo que la ciencia moderna revela sobre el origen del universo. Y esto no es una simple coincidencia. Estamos hablando de 7 palabras en hebreo. Bereshit bara Elohim et Hashamayim wet haaretz. Traducido para el portugués, sería algo como: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Parece simple, ¿no es así? Pero cuando entendemos el real significado de esas palabras, nuestra visión sobre la relación entre ciencia y religión puede cambiar para siempre. Durante milenios, diversas civilizaciones creyeron que el universo siempre existió. Griegos, romanos, egipcios y babilonios veían el cosmos como eterno, sin comienzo ni fin. Solo los hebreos osaron decir que todo tuvo un comienzo. Y por eso fueron ridiculizados por otros pueblos, que consideraban esa idea absurda. Hasta que, en el año de 1929, el astrónomo Edwin Hubble hizo un descubrimiento sorprendente. Al apuntar su telescopio hacia el cielo, él notó algo que nadie imaginaba. Las galaxias estaban alejándose unas de otras. Esto no podría significar otra cosa, sino que el universo estaba expandiéndose. Y si el universo está expandiéndose ahora, esto quiere decir que él ya fue menor en el pasado. Un punto de origen. El Big Bang había sido confirmado. De repente, aquellos primitivos hebreos no parecían tan locos así. No es así, pero vamos más allá. La primera palabra de la frase, Bereshit, no significa solo en el principio. Ella tiene un significado más profundo, en el inicio del tiempo. ¿Cómo los antiguos hebreos podrían saber que el tiempo tuvo un comienzo? ¿Cómo podrían entender que no existía un antes del universo? Fue solamente en el siglo XX, con la teoría de la relatividad de Einstein, que la ciencia comprobó que el tiempo realmente tuvo un comienzo, en el instante del Big Bang. Este es un punto crucial. En solo una palabra, la Biblia describe el concepto que la ciencia solo vendría a confirmar milenios después. La próxima palabra, bara, es igualmente fascinante. En el hebreo, ella no significa solo formar o organizar, sino crear de la nada. Esto es diferente de crear a partir de materiales ya existentes. Los hebreos tenían otras palabras para describir la formación de algo a partir de elementos preexistentes, pero usaron bara para describir la creación ex nihilo, o sea, creación a partir de la nada absoluta. Hoy sabemos que la materia y la energía surgieron a partir de una singularidad cuántica, sin ningún material preexistente. La teoría moderna de la física cuántica habla sobre el surgimiento de la materia y de la energía a partir del vacío. Y los hebreos ya describían esto en un texto escrito miles de años atrás. Ahora, la parte que puede realmente cambiar nuestra percepción de todo. Cuando la Biblia menciona Hashamayim wet haaretz, los cielos y la tierra, tú puedes pensar que ella está solo refiriéndose al cielo y a la tierra como conocemos. Pero, en verdad, esa expresión describe la totalidad de la realidad espacio-temporal.
En otras palabras, los hebreos estaban describiendo la creación del espacio y del tiempo juntos, en un único evento. Esto es exactamente lo que la ciencia reveló en el siglo XX, cuando Albert Einstein formuló su teoría de la relatividad, que afirma que espacio y tiempo son entrelazados y surgieron juntos, como parte del mismo evento en el Big Bang. Lo que la Biblia decía hace miles de años, la ciencia moderna solo vino a confirmar mucho tiempo después. Parece increíble, pero vamos a dar más un paso. La creación de la luz, descrita en el primer día de Génesis, también se alinea perfectamente con la ciencia moderna. Cuando Dios dice, haya luz, Él está describiendo la creación de la energía primordial, que es exactamente lo que la radiación cósmica de fondo, descubierta en 1965, revela. Una luz invisible que permea todo el universo, resultado del Big Bang. Esa luz cósmica residual tiene una temperatura de cerca de 2,7 grados Kelvin y es la radiación remanente del momento de la creación. Ella es la luz primordial, que Génesis describe como el inicio del universo. Increíble, ¿no? Ahora, tal vez tú te preguntes cómo esto todo se conecta con el mundo moderno. De una manera sorprendente, la comprensión de cómo luz, espacio y tiempo están entrelazados es la base de muchas de las tecnologías que usamos todos los días. El GPS, por ejemplo, depende de la corrección de las ecuaciones de Einstein para calcular las distancias correctamente, llevando en cuenta los efectos de la gravedad y del tiempo. Si los científicos no hubieran llevado en cuenta esas interconexiones, los sistemas de GPS que usamos hoy simplemente no funcionarían. El entendimiento de que espacio, tiempo y luz están profundamente conectados, como Génesis ya describía, es esencial para la tecnología que usamos. Aquí entra el dilema que muchos científicos materialistas prefieren evitar. Como un pueblo sin telescopios, computadoras o aceleradores de partículas, ¿consiguió acertar tan precisamente la descripción del origen del universo? ¿Cómo sabían que el tiempo y el espacio tendrían un comienzo? ¿Cómo podían entender que la creación sería a partir de la nada? ¿Y cómo describieron de forma precisa el surgimiento de la luz y de la materia? Son tres posibilidades. O fue una enorme suerte, o ellos poseían una tecnología que no sobrevivió hasta hoy, o tenían acceso a una fuente de conocimiento que trascendía las limitaciones de la investigación humana normal. La secuencia de los días de la creación también sigue un orden impresionantemente preciso. La primera cosa a ser creada fue la energía. Después el espacio comenzó a expandirse, la materia se condensó y finalmente los sistemas planetarios comenzaron a formarse. Cuando la ciencia moderna estudia el Big Bang, ella descubre que esa es exactamente la orden de eventos que ocurrió. No es coincidencia, es una descripción cosmológica que se refleja en el proceso de formación del universo. Lo que este texto muestra es que, cuanto más la ciencia avanza, más confirma lo que ya estaba escrito. La física moderna revela que la mayor parte del universo es invisible, compuesta de materia y energía oscura. La ciencia moderna está comenzando a descubrir que el universo es mucho más misterioso y complejo de lo que imaginábamos. Pero, tal vez, aquellos textos antiguos ya tuvieran una visión más clara de lo que realmente acontece en el fondo de la realidad. Por eso, si tú ya pensaste que religión y ciencia son esferas separadas e irreconciliables, tal vez sea hora de repensar esa idea. Lo que los antiguos hebreos describieron como el origen del universo puede ser, en verdad, uno de los mayores misterios desvendados por la ciencia. ¿Tú ya te preguntaste por qué la primera cosa que fue creada en el universo fue la luz? No planetas ni estrellas, sino luz. ¿Y si yo te dijera que esto no es solo una metáfora o un detalle de la narrativa bíblica, sino una descripción científica precisa?
Parece imposible, pero es exactamente esto que el Big Bang nos revela. En el primer día de la creación, Génesis 1:3 dice, haya luz. Inmediatamente la luz apareció. Esa frase simple es, en verdad, una de las más intrigantes cuando la analizamos a la luz. Disculpa el juego de palabras de la ciencia moderna y, como veremos, la luz no fue solo una metáfora para el inicio del universo, sino el propio inicio de la energía que daría origen a todo. El descubrimiento más impresionante sobre esa luz vino en el año de 1965, cuando dos científicos de Bell Labs, Arno Penzias y Robert Wilson, estaban calibrando una antena de radio. De repente, percibieron algo inusual. Un ruido constante que parecía venir de todas las direcciones del espacio. Ese ruido no podía ser atribuido a ninguna fuente conocida. Era una radiación invisible, algo que permeaba todo el universo desde el Big Bang. Lo que ellos descubrieron fue la radiación cósmica de fondo. La luz residual del Big Bang. Ellos no tenían idea de lo que estaban descubriendo, pero esto les rindió el Premio Nobel de Física en 1978. Esa radiación, con una temperatura de cerca de 2,7 grados Kelvin, es exactamente la radiación primordial que fue generada en el momento de la creación del universo. De acuerdo con la teoría del Big Bang, el universo comenzó extremadamente caliente y denso, y a medida que fue expandiéndose, la radiación fue esparciéndose por todo el espacio. Lo que Penzias y Wilson captaron no era solo una anomalía. Era la luz primordial del inicio del universo, tal como descrito en Génesis. Ese eco de la creación aún permea el espacio y puede ser detectado hasta hoy. Tú puedes estar preguntándote, ¿cómo esto se conecta con Génesis? Bien, la Biblia afirma que Dios dijo, haya luz. No fue una explosión de materia o la formación de estrellas, sino la creación de la luz, lo que significa energía. Cuando la ciencia habla sobre el inicio del universo, ella describe la energía primordial generada en la explosión del Big Bang, y esa radiación cósmica de fondo es la testigo de esa creación. Como Génesis describió la creación de la luz, no como algo visible como el sol, sino como energía pura. Esto se alinea directamente con la ciencia moderna, que revela que luz y energía son la misma cosa. Esa luz no vino de un sol o de estrellas ya formadas, sino de una energía cósmica que permeaba el universo, aún en sus primeros momentos. Por mucho tiempo, científicos se preguntaron cómo la Biblia podría describir la creación de la luz antes de la formación del sol y de las estrellas. Pero, con el descubrimiento de la radiación cósmica de fondo, ese pasaje de Génesis comenzó a hacer mucho más sentido. De hecho, la física moderna nos enseña que la luz es una forma de energía y que, de acuerdo con E-mc2, la famosa ecuación de Einstein, materia y energía son intercambiables. Por lo tanto, cuando Génesis habla sobre la creación de la luz, no está solo hablando de una luz visible, sino de la energía primordial que dio origen a la materia y a la vida como conocemos. Ahora, pensemos en algo aún más interesante. La radiación cósmica de fondo que Penzias y Wilson detectaron no es solo un vestigio del Big Bang. Ella es la memoria del inicio del universo. La luz residual que aún se esparce por el cosmos. De cierta forma, el universo nunca paró de brillar desde aquel primer momento, como si la creación estuviera constantemente presente. ¿Cómo esto se conecta con lo que Génesis describe? Dios no solo crea la luz, sino que la ve como buena, lo que sugiere que esa luz tiene un propósito. No es solo una presencia física, sino algo que tiene un significado profundo, que es visible hasta hoy en cada centella de radiación que permea el espacio. Pero la historia no termina ahí.
Existe un concepto fascinante en la física llamado efecto cuántico de la luz, que es aún más misterioso y revelador. ¿Tú sabías que la luz tiene un comportamiento peculiar? Ella puede comportarse tanto como onda, cuanto como partícula. Lo que es aún más sorprendente es que la luz solo decide comportarse como onda o partícula cuando alguien observa. Esto significa que la luz, antes de ser observada, existe simultáneamente en ambos estados como una onda y como una partícula. Esto levanta cuestiones filosóficas profundas. ¿Qué significa observar algo? Y más importante, ¿qué esto nos dice sobre el papel de la conciencia en la creación de la realidad? Esa idea de que la observación tiene un papel esencial en la realidad, que la luz solo se define cuando observada, es extrañamente semejante al proceso descrito en Génesis, donde Dios no solo crea la luz, sino también la observa y la declara buena. Esto sugiere que, de cierta forma, la realidad necesita ser observada para manifestarse. ¿Qué esto implica sobre la creación del universo y el papel de la conciencia divina en la orden del cosmos? ¿Y qué decir de nuestra tecnología? Vamos a hablar sobre algo bien práctico, el GPS. Tú ya usaste el GPS para orientarte, ¿cierto? Pero ¿sabías que el GPS solo funciona con base en los descubrimientos de la teoría de la relatividad? Esto porque el tiempo pasa de manera diferente para los satélites que están en órbita, lejos de la gravedad de la Tierra. Si no corrigieran esto, tu GPS erraría por kilómetros. ¿Qué esto nos dice? Que la luz, el tiempo y el espacio están entrelazados de una manera compleja, y lo que Einstein descubrió sobre esto en el siglo XX ya estaba, de cierta forma, implícito en la descripción de Génesis. Aquí surge el gran dilema para los científicos materialistas. ¿Cómo un pueblo antiguo, sin telescopios, sin computadoras o aceleradores de partículas, consiguió acertar tan precisamente en la descripción del inicio del universo? ¿Cómo sabían que la luz debería venir primero, antes de las estrellas y planetas? ¿Cómo podrían entender la relación entre energía, luz y materia mucho antes de que la ciencia moderna tuviera acceso a esa comprensión? Son tres posibilidades. O fue una increíble coincidencia, o ellos poseían algún tipo de tecnología que no sobrevivió al tiempo, o tenían acceso a un conocimiento superior, más allá de las limitaciones de la investigación humana normal. A medida que los descubrimientos científicos avanzan, más vemos cómo ellos ecoan, de manera impresionante, lo que ya fue dicho en textos antiguos. Lo que parecía ser solo una narrativa religiosa, ahora se revela como una descripción precisa y profunda del universo, que va mucho más allá de su interpretación superficial. Tú ya paraste para pensar en la complejidad de la vida y cómo ella surgió en el planeta. ¿De dónde viene esa orden impresionante que vemos en el universo? Si la creación hubiera sido un simple acaso, ¿cómo explicaríamos la infinita complejidad que encontramos en cada aspecto de la naturaleza, de la biología y hasta de la física? ¿Qué la ciencia moderna y la Biblia tienen que decir sobre esto? Lo que muchos consideran como una historia de creación. Génesis 1 puede, en verdad, ser una descripción de un diseño inteligente, un proyecto deliberado y meticulosamente planeado. La idea de que la vida y el universo surgieron de un acaso improbable es cada vez más desafiada por los descubrimientos de la biología, de la física y de la cosmología. Parece locura, ¿cierto? ¿Cómo una simple pasaje de un texto milenario puede estar relacionada a la teoría del diseño inteligente que muchos científicos, filósofos y hasta matemáticos modernos defienden? Bien, a lo largo de los últimos siglos, la ciencia ha desafiado las ideas materialistas de que el universo y la vida son resultado de un acaso ciego. En vez de eso, surge una propuesta más interesante, la de que el universo y la vida fueron proyectados con una inteligencia superior,
Vamos a mirar para algunos ejemplos de la biología. La primera cosa que cualquier estudiante de biología aprende es que la vida es compleja. No estamos hablando de una complejidad simple. La célula, unidad básica de la vida, es una máquina molecular increíblemente sofisticada, compuesta por trillones de moléculas trabajando juntas en perfecta armonía. Imagina la precisión necesaria para que esas moléculas se organicen de forma coordinada. Si una de ellas falla, el sistema entero puede parar de funcionar. Y no es solo la célula. El código genético, presente en todas las formas de vida, es algo extraordinario. El ADN contiene informaciones suficientes para crear y mantener la vida, funcionando como un software que orienta los procesos biológicos. El ADN es, sin duda, uno de los códigos más complejos que ya encontramos en el universo, con trillones de combinaciones posibles. Él es el lenguaje de la vida, compuesto por bases nitrogenadas que forman genes, los cuales, por su vez, codifican las proteínas esenciales para la existencia de las células. Ahora, imagina un programador creando un código de computadora. Cada línea de código necesita ser precisa, sin errores. Caso contrario, el sistema falla. En el caso del ADN, es aún más impresionante. El sistema posee un mecanismo de corrección de errores que es mucho más eficiente que cualquier programa de computadora ya creado. Cada célula tiene enzimas especializadas que verifican y corrigen fallas en el ADN, garantizando que la información genética sea mantenida intacta. Es aquí que entra la cuestión central. Si la vida es tan compleja, y si el ADN es un código increíblemente sofisticado, ¿cómo podemos creer que todo esto surgió por acaso? Las probabilidades de un código tan complejo surgir aleatoriamente son prácticamente inexistentes. El científico Douglas Axe, en sus experimentos, descubrió que la chance de una proteína funcional surgir por acaso es menor que 1 en 10 elevado a la potencia 77. Esto es tan improbable cuanto intentar encontrar una aguja en un campo de millones de agujas. Esto nos lleva a una conclusión. El ADN y la vida como un todo no surgieron por acaso. Ellos tienen todas las características de un diseño inteligente, o sea, fueron proyectados. Pero ¿quién o qué habría creado ese diseño? La Biblia nos proporciona una respuesta clara. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Lo que Génesis nos presenta no es un universo creado por acaso, sino un universo proyectado, con un objetivo y una intención. Las descripciones de Génesis, cuando analizadas con los ojos de la ciencia moderna, parecen revelar un plan cósmico perfecto, donde cada parte del universo y cada forma de vida tiene un propósito y una función. Cuando los científicos estudian el código genético y la estructura de las células, lo que perciben es algo tan impresionante y preciso que se torna difícil creer que esto todo haya surgido por acaso. La vida no es una coincidencia, sino una manifestación de inteligencia. Cada célula, cada átomo, cada molécula parece ser un testimonio de un plan cósmico, de un proyecto cuidadosamente elaborado. El físico John Polkinghorne, que fue tanto científico cuanto teólogo, describe la creación como un proceso de cooperación entre ciencia y fe. Él sugiere que la orden del universo y la complejidad de la vida no son accidentales, sino reflejan un diseño inteligente que une las leyes de la naturaleza y la fuerza creadora divina. La ciencia, para Polkinghorne, no entra en conflicto con la fe, sino revela el gran proyecto de Dios para el universo y para la vida. Es aquí que las dos perspectivas, científica y religiosa, se encuentran. Lo que muchos científicos modernos llaman de diseño inteligente
está, en verdad, descrito en Génesis, una creación hecha con sabiduría y propósito. Las leyes de la física, la estructura del universo y la complejidad de la vida no surgieron por acaso, sino fueron planeadas por una inteligencia superior. La teoría del diseño inteligente no es una simple reflexión filosófica, sino un campo de estudio que está siendo llevado en serio por muchos científicos que perciben que la complejidad de la vida no puede ser explicada solo por leyes físicas y procesos aleatorios. La teoría sustenta que las condiciones necesarias para la vida, las leyes de la naturaleza y hasta la estructura del ADN son tan precisas y detalladas que sugieren un diseñador cósmico por detrás de todo. La pregunta que surge ahora es, ¿por qué Dios crearía algo tan complejo y preciso? La respuesta está en el propio relato bíblico. Y vio Dios que era bueno. Génesis 1:10. El diseño inteligente no fue solo para crear un universo funcional, sino un universo bueno, donde la vida pudiera florecer y la creación pudiera expresar la gloria de Dios. A medida que la ciencia avanza, más y más descubrimientos apuntan para la precisión y el planeamiento de la creación. El universo no es solo un amontonamiento de materia y energía. Él es un proyecto detallado, donde cada parte se encaja perfectamente. La vida, el ADN, las leyes de la física y hasta la formación de las galaxias. Todo parece estar estructuralmente conectado y con un propósito mayor. Y, a medida que esos descubrimientos son hechos, la verdad de que la creación no es un accidente, sino un proyecto inteligente, se torna cada vez más clara. El diseño inteligente, como descrito en la Biblia, no es un concepto anticuado, sino una verdad profunda y actual que nos conecta con el origen del universo y de la vida, un universo creado con intención y sabiduría. ¿Tú ya paraste para pensar sobre lo que mantiene la vida en la Tierra protegida? ¿Qué impide que nuestra atmósfera sea destruida por fuerzas cósmicas tan intensas que, sin ella, toda forma de vida sería extinguida en cuestión de minutos? La respuesta está en algo fascinante que fue descrito en la Biblia en el segundo día de la creación. En Génesis 1, 6, 7, leemos que Dios dijo: haya una expansión en el medio de las aguas, para separar aguas de aguas. Hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las que estaban arriba de la expansión. Ese pasaje, muchas veces interpretado de forma mítica, en verdad describe un fenómeno científico real, que es la estratificación de la atmósfera y la formación de una capa de protección, esencial para la vida. El concepto de separación de las aguas puede ser mejor comprendido a la luz de la ciencia moderna. Cuando la Biblia habla sobre aguas de arriba y de abajo, está de cierta forma hablando sobre la estructura de la atmósfera y la protección planetaria que torna posible la vida en la Tierra. No obstante, ese concepto solo se tornó totalmente comprendido en los últimos 100 años, cuando la ciencia reveló los increíbles mecanismos naturales que protegen nuestro planeta. Primero, vamos a entender lo que significa aguas de abajo y aguas de arriba. Las aguas de abajo son las nubes y el vapor de agua presente en la troposfera, la capa más baja de la atmósfera, donde ocurren todos los fenómenos meteorológicos y donde vivimos. Ya las aguas de arriba se refieren a la capa de ozono que existe en la estratosfera, una capa de protección invisible que filtra los rayos ultravioleta del Sol. Ahora, tú puedes estar preguntándote, ¿cómo esto puede ser relacionado con la Biblia? Bien, la separación de las aguas no es una simple metáfora, sino una descripción precisa de la protección atmosférica que nuestra Tierra posee. En particular, la capa de ozono desempeña un papel vital en la protección contra la radiación solar mortal. Sin esa capa de ozono, la radiación ultravioleta del Sol destruiría la vida en la Tierra en cuestión de minutos, matando plantas, animales y, eventualmente, seres humanos. En 1913,
el científico francés Charles Fabry hizo un descubrimiento revolucionario al identificar la capa de ozono y entender cómo ella bloquea 98% de la radiación ultravioleta. Sin esa protección natural, la vida en la superficie de la Tierra no sería posible. Lo que él descubrió corresponde, de forma notable, a la descripción bíblica de la separación entre las aguas de arriba y de abajo, sugiriendo que el antiguo texto ya poseía un entendimiento profundo de cómo el planeta sería protegido de fuerzas cósmicas destructivas. Y esto es solo el comienzo. Si miramos con más atención, la atmósfera también actúa como un escudo electromagnético creado por el campo magnético de la Tierra, que desvía las partículas altamente energéticas provenientes del viento solar. Sin esa protección, la radiación cósmica destruiría la capa de ozono, exponiendo la Tierra a la radiación intensa del espacio. Ese campo magnético es lo que mantiene nuestro planeta protegido, funcionando como una casa invisible que nos envuelve, así como las aguas de arriba, que separan el caos del espacio exterior. Si miramos para los planetas vecinos, la diferencia es aún más clara. Marte, nuestro vecino más próximo, no tiene una capa de ozono y por lo tanto no tiene la protección atmosférica necesaria para sustentar la vida como conocemos. Marte es un desierto congelado, con temperaturas extremadamente bajas y una radiación solar mortal. Venus, por otro lado, tiene un efecto invernadero descontrolado y temperaturas que llegan a 405 grados Celsius, suficiente para derretir plomo. La Tierra, con su atmósfera cuidadosamente equilibrada, se encuentra en un punto perfecto para sustentar la vida. Esa separación de las aguas, que Génesis describe de manera tan simple, está directamente relacionada a la manera como la atmósfera de la Tierra protege la vida y regula la temperatura del planeta. La atmósfera no es solo una capa de aire, ella es un sistema inteligente y necesario que permite que la vida florezca aquí, protegiendo la Tierra de radiaciones letales y manteniendo un equilibrio perfecto entre las aguas de abajo, los océanos y la humedad, y las aguas de arriba, la capa de ozono y el escudo magnético. Esa protección atmosférica va más allá de solo protegernos de los elementos visibles. Ella regula el efecto invernadero natural, manteniendo la temperatura de la Tierra en un nivel ideal para la vida. La cantidad de dióxido de carbono, metano y otros gases en la atmósfera tiene un papel crucial en mantener la temperatura media global en torno de 15 grados, permitiendo que el agua exista en sus tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Sin esa regulación, la Tierra sería un lugar absolutamente hostil. En comparación con otros planetas, la Tierra es única. Si la capa de ozono fuera más espesa, el efecto invernadero sería tan fuerte que la Tierra se tornaría un horno inmenso como Venus. Si fuera más fina, la radiación solar mataría toda la vida. La atmósfera está perfectamente calibrada para que la Tierra sea habitable. Ese equilibrio perfecto que sustenta la vida en la Tierra es una prueba de que nuestro planeta fue proyectado para soportar vida consciente. Esto se alinea directamente con lo que la Biblia describe sobre la creación. No solo una creación por acaso, sino una creación ordenada, donde cada elemento tiene su lugar y su función, trabajando juntos de manera armónica para sustentar la vida. Por lo tanto, cuando miramos para el cielo y vemos las nubes y la capa de ozono, estamos observando una manifestación de la sabiduría divina que protege y sustenta la vida. Lo que Génesis describe como la separación de las aguas no es una metáfora anticuada, sino una descripción precisa de cómo el planeta fue protegido de fuerzas externas, permitiendo que la vida prosperara aquí, exactamente como fue planeado. La idea de una protección divina que mantiene la vida en la Tierra es corroborada por esos descubrimientos científicos modernos. Las aguas de arriba y de abajo son más que una antigua descripción simbólica.
Ellas son una representación del sistema de soporte a la vida, que fue inteligentemente proyectado para permitir la existencia de la vida en la Tierra.